Voy a platicar, hermanos, un testimonio. Hace unos meses atrás, platicando con mi compañera, hermanos, me hacía una pregunta. Me decía ella: ¿crees que podamos cambiar los planes de Dios? ¿Crees que podamos adelantar lo que Dios ya tiene determinado? Mi respuesta al momento fue un no. ¿No? Pensando en aquel texto que dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O como dice en Hechos capítulo 1 versículo 7, que los tiempos y las sazones pertenecen a Dios en su sola potestad. Decía: no podemos. Pero esa pregunta me dejó inquieto. Y en la noche, hermanos, me quedé pensando en aquella pregunta. Al abrir la Biblia, hermanos, al azar, para leer un poco antes de dormirme, empecé a leer en el libro de Isaías capítulo 38 versículo 1. El pasaje habla, hermanos, sobre el rey Ezequías, a quien se le había comunicado por el profeta Isaías el tiempo de su partida, que debería de arreglar su casa, preparar su testamento, porque iba a morir. Qué noticia tan impactante recibir, hermanos, esa notificación. Vas a morir. Dice la palabra de Dios que en ese momento, en ese preciso momento, Ezequías volvió el rostro hacia la pared y oró. Oró con gran lloro, pidiendo a Dios que no lo dejara morir. Todavía no salía Isaías del patio de aquel palacio cuando oye la voz de Dios y le dice: regrésate. Dile a Ezequías que le voy a extender sus días de vida. Y gracias a esa oración que hizo con gran lloro, Dios extendió su vida por otros 15 años más. Y para probar, hermanos, que la profecía que le estaba dando Isaías era verdadera, Isaías oró a Dios para que la sombra de un reloj solar que tenían retrocediera 10 grados, y así ocurrió. Dos oraciones muy poderosas e importantes. Cuando dice con gran lloro, hermanos, ¿cómo te imaginas que fue esa oración? Así como a veces llegamos, nos hincamos y nos levantamos, con gran lloro, con entrega, con pasión, con necesidad, con, hermanos, con todo el corazón. ¿Qué estaría pensando en su corazón, hermanos, al pensar: ya me voy a morir? Y empezó a clamarle a Dios. ¿Qué palabras buscaría para convencerlo, para conmoverlo? Al grado de que Dios se compadeció de aquella oración. Y lo que tenía pensado hacer, aquella oración cambió su pensamiento, hermanos. Y aquella oración que hizo Isaías para demostrar que había sido verdad lo que le estaba diciendo, hizo una obra también portentosa, hermanos, ¿verdad? Que no se ha visto jamás retroceder 10 grados la sombra. En ese momento, hermanos, que estaba leyendo ese pasaje bíblico, se me vinieron muchos recuerdos de mi padre. Recordé el año de 1997, cuando fui a pedirle un permiso, hermanos, para arreglarle una casa, una casita de descanso que él tenía, una casita que había construido ya, hermanos, desde el año de 1975. Estaba ya muy deteriorada, tenía algunos hundimientos, hermanos, y pues es la que utilizaba para descansar en algunos momentos. Mi deseo era condicionarla, hermanos, a las necesidades o a las necesidades más confortables que se pudieran, hermanos, para que él tuviera un descanso más agradable. Al escuchar mi propuesta, hermanos, me preguntó mi padre y guardó un gran y largo silencio. Se quedó muy pensativo, mirando hacia el cielo, y luego volteó a verme y me preguntó: ¿y cuánto tiempo me vas a privar de mi descanso? Yo le respondí emocionado, hermanos, porque tenía un proyecto, pues tal vez un año o a lo mucho 2.
Y otra vez, hermano, lo veía con una aflicción en su rostro. Y recuerdo que expresó unas palabras. Y decía él: ¿y me irá a conceder Dios un año de vida? Y luego movía la cabeza y decía: es mucho tiempo. Yo tratando de animarlo un poquito, hermanos, sin comprender su angustia que él sentía. Tratando de animarlo, le comenté: ay, pues un año se pasa rápido, un año se va veloz. Pero él volvía a hacer alusión al tiempo, hermanos. Algo que yo nunca había oído, algo que yo nunca había visto en él: la preocupación por el tiempo. Así es que cuando estaba leyendo ese texto, relacioné ese pasaje bíblico con ese recuerdo. Y me imaginé que tal vez Dios, en ese momento, Dios le había dicho algo ya a su siervo sobre los días de su vida. Pues en esos años también en la iglesia ya empezaba a hablar sobre su partida. Y tal vez por eso era su preocupación. Pero mira, gracias a Dios, le concedió 17 años más de vida. Bendito sea nuestro Dios. Otro momento que me vino a la mente fue uno que vivimos, hermanos, como familia, en el mes de mayo del año 2014, cuando mi padre se puso malo, muy grave, hermanos, y estuvo internado en un hospital en la ciudad de Guadalajara. En esos momentos, él nos empezó a llamar a cada uno de nosotros, sus hijos, y nos empezó a aconsejar, a responsabilizar, hermanos, sobre el servicio a Dios, y que lo diéramos todos los días de nuestra vida. Así lo experimenté yo, hermanos, en una madrugada que estaba haciendo guardia. Nos quedábamos velando, hermanos, por lo que se ofreciera por las noches, y me mandó llamar con una hermana. Al entrar a su cuarto, vi a mi padre recostado en su cama, de lado, muy agotado, hermanos, abriendo su boca como queriendo bostezar, pero era para ingerir grandes bocanadas de oxígeno. Y empezó a decirme lo agotado, hermanos, que se sentía, que sus piernas no le respondían. Decía unas palabras: mis fuerzas se van acabando, y antes de que ya no pueda moverme, quiero platicar con ustedes. Y empezaba a aconsejarme, hermanos, sobre la enseñanza que él nos había dado, que siempre la proclamáramos, que teníamos una herencia que habíamos recibido desde un principio, y que no nos olvidáramos de transmitir esa instrucción que habíamos recibido de su parte. En esos días, hermanos, en que estuvo hospitalizado, los doctores hablaron con nosotros y nos explicaron lo grave que estaba mi padre, que le había entrado un virus y que su ritmo cardíaco estaba muy alterado e inestable. Incluso en un momento pensaron que lo perdían, y recuerdo que nos dijeron ellos que estuviéramos preparados para cualquier cosa. Se invitó a la iglesia para que redobláramos las oraciones por él. Recuerdo que yo le pedí a Dios que le permitiera llegar a sus 50 años de trabajo espiritual. Estábamos anhelosos de celebrar su jubileo, y Dios le concedió 7 meses más de vida. Bendito sea el Señor. Así es que de inmediato, hermanos, en ese momento, la respuesta venía a mi mente: sí, sí podemos. Sí podemos cambiar los planes de Dios. Sí podemos modificar el tiempo y los propósitos que Dios tiene determinados. Como cuando Dios castigó a David por hacer censo de Israel. Dios había determinado 3 días de una plaga, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. O aquel caso que Jonás nos narra, hermanos, en el cual, hermanos, ya estaba sentenciada la ciudad de Nínive, y que en 40 días sería destruida por Dios.
Pero el pueblo recibió aquella predicación, aquella palabra, hizo ayuno y clamaron a Dios fuertemente en oración. Jonás capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios puede modificar. Dios puede cambiar sus planes. Recuerdo las palabras que nos decía el apóstol de Jesucristo, que como hijos tenemos un derecho, que como hijos podemos hacer uso de ese derecho. Entonces recordé todas las veces que nos ha pedido a la iglesia: oren por mí, no me olviden, llévenme en sus oraciones, sigan pidiendo a Dios por mí, sigan pidiendo a Dios por mi caso. Él lo sabe, hermanos, y nos lo dice veladamente para que nosotros no dejemos de orar. Le di gracias a Dios que me permitiera entender y profundizar en esa pregunta, pero sobre todo por darme su respuesta. He hablado con mi familia, he hablado con la iglesia en donde me encuentro, he hablado en la jurisdicción que estaba con mi responsabilidad, transmitiéndole la necesidad de orar con gran lloro, de clamarle a Dios fuertemente, y por qué no, con ayuno, con obras extraordinarias, pero que no nos acostumbremos a verlo en ese lugar, que no se haga común nuestra consagración de 12 o de 8 de la noche. Nosotros, tú, iglesia del Señor, nosotros podemos cambiar los planes de Dios, y así como Él ya los tiene predestinados, y así como en algunos de sus siervos les extendió el tiempo de vida, también podemos pedirle que en su caso adelante el tiempo y su salida, que están en el plan de Dios, y se acorten, y pronto nuestro Señor le dé la libertad tan esperada. Hoy mis oraciones, que aunque siempre han sido con necesidad, van con otro objetivo. Cada día con gran lloro espero convencer a Dios que modifique sus tiempos y le conceda la gloriosa libertad que estamos esperando, que aderece mesa delante de Él en presencia de todos sus angustiadores. Hasta ese momento, apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, nuestras oraciones, las oraciones de su pueblo, irán impregnadas y de mucha fe. Bendito sea el Señor, hermanos, porque dice la palabra de Dios: y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Son sus escogidos, son sus enviados, es su apóstol. Estamos seguros y estamos entendidos que Dios es con su siervo. Pero nosotros, hermanos, que te quede bien claro esto, la fuerza que tiene tu oración, hermanos, podemos hacer que Dios cambie ese propósito, y en menos tiempo de lo que ya tiene predestinado, podamos ver al apóstol de Jesucristo entre toda su iglesia. Mantengámonos en oración, pidiéndole por el justo de Israel, pidiéndole por esa lámpara que alumbra a este pueblo, en el nombre del Señor Jesucristo.